Colombia, un país lleno de riquezas, de gente pujante y trabajadora, de flora y fauna asombrosa. Allí, en medio de la zona cafetera, el 14 de agosto de 1898, en Salamina, Caldas, una joven pareja conformada por Antonio José Duque y Ana Berenice Henker reciben a su primogénita, a quien llaman María Ana Julia. Desde sus primeras palabras demostró su camino hacia el Señor. Por más que sus padres insistieran en que dijera papá y mamá, ella solo decía Monca, Monca, Monca. Así continuó su infancia jugando con sus hermanitos a la misa, a la escuelita, a los ermitaños, en cada ocasión que podía, o leyendo el libro El cuarto de hora de Santa Teresita, que le regaló una amiguita que se llamaba Isabelita Tejada. Hola, Julia, ¿cómo estás? Bien. Hola, Isabelita, ¿cómo estás? Mira, te tengo este regalo. Es el cuarto de hora de Santa Teresa y es un libro que te enseñará a orar. Gracias. Tan inmenso era su amor a Jesús en la Eucaristía, que se levantaba a las 3 de la mañana y escapaba a la iglesia para saludar a su mejor amigo, como ella lo llamaba. Un día la descubrió un policía mirando por la cerradura y llevó donde sus padres, que se disgustaron por esta travesura. Desde ese momento no pudo regresar donde su amiguito Jesús, que le llamaba con tanta fuerza. Quiero amar a Jesús Eucaristía, quiero ser como Él, hostia viva. Ingresa a estudiar en el Colegio de la Presentación, donde la preparan para hacer la primera comunión. Se sentía emocionada con todo lo que le enseñaban, particularmente cuando la catequesis le hablaba de la Sagrada Eucaristía. Comprueba aquí que no sabía nada de este misterio de amor y le parecía que iba entrando en una vida distinta que aumentaba anhelos íntimos con su Jesús, que aún no podía expresar ni comprender. Para ofrecer sacrificios como preparación al gran día de la llegada de Jesús a su corazón, metía piedrecitas en sus zapatos y se acostaba en una tabla de madera. Durante el tiempo de retiro preparatorio, como les pedía en silencio, escribió en un papel que se colgó en el cuello que decía: no puedo hablar. La primera comunión hace época en su vida, hace eco en la vida de Ana Julia. Comprende lo que había sentido en el tiempo pasado, la realidad de que Jesús estaba en la hostia y la alegría que no sabía expresar y el poderlo recibir en su corazón. Toma la decisión de escribir al convento del Carmen en Bogotá para ser admitida. La superiora se asombra de la petición infantil y le responde que con mucho gusto la aceptan, pero cuando sea grande, es decir, cuando le crezcan las manos y los pies. Ante esta respuesta se entristeció y en su oración de la noche, ayudada por su mamá, le pedía que algún día su petición se hiciera realidad. Ana Julia manifiesta cualidades para la música, la pintura y el bordado. Sus padres cultivan estas cualidades y aprovecha el tiempo vacacional con maestras especiales. El 14 de agosto de 1913 se prepara en Salamina, Caldas, una fiesta suntuosa, con un banquete jamás antes visto en esta región. Don Antonio José solo deseaba lo mejor para ese singular día, los 15 años de su primogénita María Ana Julia. María Ana Julia, a pesar de su decisión de ser religiosa, hace el sacrificio de aceptar la fiesta. Con esto demostraba el gran amor que tiene a sus padres y el gran deseo de obedecerles en todo. Ese día viste un bello traje azul que la hacía lucir como una princesa. Convencidos sus padres de haber borrado del todo ese deseo de consagrarse al Señor, enviaron a María Ana Julia a Medellín y le ofrecen muchas distracciones que, según ella, la hacen decaer en la vida espiritual. Los designios de Dios son grandes. Él permite la muerte de una de sus hermanitas para que ella vuelva a retomar el camino de Dios. Hace una promesa al Señor. Dios mío, tú sabes que mi más grande sueño ha sido consagrarme a ti, dedicarme por entero a ti. Señor, prometo firmemente acatar tu voluntad divina y obedecer siempre. Sabré que a través de mis padres y educadoras encontraré ese camino de amor, de entrega y de servicio a los demás. Madre Berenice es de un amor grande. Enseñaba que tenemos que vivir la caridad, el amor fraterno y sobre todo dentro de los votos teníamos que vivir por la pobreza y la obediencia.
Llega el gran día anhelado. El 20 de diciembre de 1917 inicia su formación junto con otras jóvenes, recibidas por Sor María Inés, de nacionalidad francesa, quien es desde el primer momento su consuelo y fortaleza. Madre María Inés la lleva de la mano donde la maestra de novicias. Durante este tiempo de formación expresa de muchas formas el amor a Jesús, a María. Su determinación de amar y ser fiel a Dios era lo único que la mantenía allí. Quería encontrar momentos a solas con Dios. Tenía más de 100 compañeras en la casa y las diversas actividades del día exigían estar en constante comunicación con ellas, y vivía feliz al encontrar el camino que Dios le señalaba. Recibe un nuevo nombre, Hermana Berenice. El 26 de julio de 1918 es su toma de hábito como hermana de la presentación. Yo recuerdo de Madre Berenice en los años que entré al colegio como una persona dulce. La imagen que tengo de ella es esa imagen que nos enseñan de que Jesús le decía a los niños: dejad que los niños vengan a mí. Cuando veníamos a este sitio tan especial para ella y para nosotros, compartíamos con ella esa dulzura y esa experiencia. En sus labios siempre decía: amemos a Jesús, ahí está Jesús, y nos veía como aquellos niños que Jesús esperaba. El 21 de noviembre hace la profesión religiosa por 2 años y se queda ayudando en el noviciado. El trabajo en la pastoral educativa con jóvenes lo inicia en San Gil, a donde la mandaron pasados unos meses de haber hecho los votos a reemplazar a una hermana enferma. Acepta con gusto la voluntad de Dios. Al tomar su primera profesión el 21 de noviembre de 1919, la hermana Berenice acepta que Dios la quiere contemplativa al estilo de las carmelitas y apostólica como las dominicas de la presentación. Estos 2 carismas son los que se unirán para formar más adelante las bases de la Anunciación. Dios en su camino le está abriendo la vida a un nuevo sueño, tan grande que no alcanza aún a imaginarlo. La Santísima Virgen es su maestra y compañera en los días de espera para sellar su entrega a Dios. Con los votos perpetuos, solo quiere cumplir a Jesús la palabra dada el día de la profesión: serle fielmente fiel. El 21 de noviembre de 1925 hace sus votos perpetuos en Bogotá, en la casa de San Fasón. Es el momento en que se da el cambio de hostia por hostia. Siente una impresión tan fuerte en el encuentro con el amor de su vida. Va luego a Río Negro, Antioquia, y allí se encuentra con Monseñor Manuel González Arbeláez, quien será su director espiritual. Empieza a entregar más completo de su vida espiritual. Crece en ella esa ansia de llegar a los pobres, los necesitados, y a aquellas personas que trabajan arduamente todo el día y no podían asistir a la iglesia. Sigue a Manizales y de allí a Fredonia. Allí la espera la pena más grande de su vida, la muerte repentina de su madre, de quien tantas veces había recibido muestra de particular afecto. Llega a Medellín y comienza a trabajar con los empleados de Fabricato, en Bello, Antioquia. Cada día ganaba más personas para la adoración del Señor. El 31 de mayo fue bendecida en una estatua de la Santísima Virgen María, traída desde España por encargo de los obreros. Fue honrada y proclamada reina, y ellos, esclavos devotos de amor a la Virgen María. Conocí a Madre Fundadora cuando ingresé a la comunidad en 1982, una mujer de mucha fe, oración, de mucha humildad. Aprendí de ella el amor incondicional a Jesús Eucaristía, a nuestra Madre de la Anunciación y a las personas más necesitadas, especialmente los pobres. La hermana Berenice busca a las ovejas descarriadas del barrio Guayaquil, indigentes, ampones, alcohólicos, entre otros. Evangelizando, hace el cambio en más de uno. La hermana Berenice se dedica a trabajar con todos. Prepara conferencias marianas. El Espíritu Santo la inspira a realizar cruzadas marianas de evangelización. Al final, hacía 3 días de retiro. Resultado, en el primer año se declaran más de 1000 esclavas de la Santísima Virgen María. Destinada a trabajar en el colegio de Sonsón, donde hará más esclavos de María. Cultiva la espiritualidad
y siembran amor ilimitado al Sagrado Corazón. En esta época en Río Negro conversa con el padre Timoteo de Santa Teresa, de su amor a Dios, a la Virgen y a Santa Teresita. De su sueño roto de ser monja carmelita, el padre le dice: tu misión como hostia de amor y reparación es semejante a la de Santa Teresita como víctima de amor. Una vez más era conducida por otros a llegar a ese sueño desconocido por ella, pero bendecido por Dios. Ahora solo le preocupa una cosa: ¿qué puede hacer ella por Dios y por su reino? Le han dado alas para volar y desplegar la vocación maravillosa que Dios le regala. Pero, ¿cómo realizarla? Hizo un voto perpetuo con permiso de Monseñor González Arbeláez y de la Madre María Inés. Ser víctima del amor más intenso, practicar la caridad fraterna, humildad, abandono, evitar toda imperfección voluntaria, hacer cada cosa con la mayor perfección posible, escoger entre dos actos el más perfecto, el voto de amor a María. Regresa a Medellín y el celo apostólico la impulsa a buscar a quienes más sufren. Los domingos visitaba los barrios más pobres, ofreciéndole a las familias catequesis, ropas y dulces. Constantemente se veía asediada de peligro en estas calles, pero siempre Dios enviaba a sus ángeles que la cuidaban en su valiosa tarea de catequista. Caridad, hijitas mías, ojalá se pudiera escribir en el marco de la puerta o en una baldosa. La caridad, porque una falta de la caridad, Dios quiere mucho la caridad, entonces Él se pone muy triste. En Medellín, el señor arzobispo Joaquín García Benítez pidió a la Madre Provincial de la Presentación ayuda para trabajar con las jóvenes de un barrio pobre. Esta, una vez aceptada la misión, habló con hermana Berenice y definen: lo mejor para esas jóvenes es una escuela dominical. Se hizo propaganda. Se prepararon los programas y profesoras, clases de bordado y música, entre otras. Empezaron con 30 alumnas. Después de algunos meses, algunas jóvenes del grupo se acercan a hermana Berenice para pedir que extendiera sus clases de religión. Empieza un estudio más profundo: meditación, examen particular, reparación de sus faltas, caridad, humildad, sencillez y gratitud de ser atendidas son algunos de los valores enseñados en esas clases. Se inicia un semillero vocacional y comienzan a sentirse inclinadas a la vida religiosa. Solicitan a la hermana Berenice las ayude para ser religiosas. Como son pobres, no tenían esas posibilidades. Ella intercede por las jóvenes y habla a su madre provincial, que no las acepta en la congregación. Berenice hace el esfuerzo y habla a las otras congregaciones para su posible aceptación, con igual respuesta negativa. Una noche, en un sueño muy claro, se le aparece el Sagrado Corazón de Jesús y le dice: te lo pido todo. En otra ocasión, la sacó de la capilla en la que estaba y le dijo: sígueme. Jesús se detuvo y la mira. Ella lo siguió. Entró con él a un cuartito polvoriento y completamente vacío. El Señor le dijo: aquí. Y luego desapareció. Comprendió que el Señor le pedía que realizara su obra, ayudar a las jóvenes humildes, hacer su voluntad. Le damos gracias al corazón de Jesús porque tenemos el honor de decir y de vivir esa experiencia de Madre Berenice, que el corazón de Jesús le pidió a ella la fundación. Cuando le dijo: te lo pido todo, ella descubrió que el corazón de Jesús le pedía esta fundación. Nacimos del amor providente del corazón de Jesús. Dos mensajes del Señor en su vida. Berenice no cree aún ser merecedora de esta presencia divina y comenta a Madre María Inés los sueños. Humilde y sencilla, acepta las palabras de su superiora. Hija mía, es voluntad de Dios. Hace mucho tiempo yo le pedía que llamara a un alma para esta obra. Todas las personas con quien dialoga hermana Berenice para cumplir su sueño, le dicen: sí, Dios lo quiere y no hay que desobedecerlo. Monseñor Joaquín García Benítez, el arzobispo de Medellín, a quien también consulta enviada por la Madre Superiora, da el visto bueno a la nueva obra amparada por la Congregación de las Hermanas de la Presentación. Cuando lee el proyecto le dice: esta obra es un mandato del Señor. Le doy un mes para conseguir la casa donde residirán las primeras jóvenes. Parece un trabajo imposible, pero lo logra.
no en el mes que le da el arzobispo, tarda un poco más de tiempo, pero con la ayuda de almas caritativas enviadas por Dios, logra el sueño. Una mujer que tenía su estatus social, religioso, garantizado en una congregación de prestigio, una congregación meritoria, como es la congregación de las hermanas dominicas de la Presentación. Esta mujer, en ese estado de seguridad y de cierto apoyo en todas las dinámicas de su vida como mujer consagrada, siente la voz de Dios que la llama a una aventura muy parecida a la de Abraham: iniciar un proyecto nuevo en la iglesia, que sería la comunidad de hermanitas de la Anunciación, pero hay que tener claro que para el contexto histórico de ella no había ninguna seguridad de que este proyecto podía progresar. A Berenice cada día se le hacía más certero esto, un sueño nuevo con el que nunca soñó, pero sin embargo le entregaba más alegría que otro cualquiera. Hermana Berenice solo admitía para sí: Dios trabaja de manera misteriosa, hace llegar a nosotros lo que de veras anhelamos. La obra ya se está organizando, pero faltaba algo importante: el nombre. Reunida con la madre María Inés, llegó a ellas como un susurro divino un nombre: la Anunciación. Dijeron al tiempo, saltando de gozo. Este era otro mensaje del Señor. Las primeras 12 jóvenes llegan a la casita el día 14 de mayo de 1943, que estaba como enclavada en una barranca amarilla, completamente aislada. Solamente un poco más abajo, en una pobre choza, vivían 2 ancianos que trabajaban penosamente para ganar el pan. Para ayudar a solventar la escasa formación humana y espiritual de las hermanas fundadoras, a Madre Berenice se le ocurre una brillante idea: nombrar al Sagrado Corazón y a la Virgen María formadores de la comunidad, los compañeros y el todo para guiar a sus pequeñitas, como llamaba a las fundadoras. El 31 de mayo, con una misa del padre Manuelito Restrepo, da inicio a la divina aventura de la presencia de Jesús. Eucaristía que guiará el futuro de la congregación de la Anunciación. Estaba muy emocionado y comenta: hace rato sufría por tantas jóvenes que acudían a mí. Me hablaban de su vocación religiosa y por ser pobres no podía ayudarlas. Hoy nace la semilla de la esperanza y el amor, gracias a la hermana Berenice. Ella, muy humilde, solo sonreía, y sonreía porque era muy feliz. Vendrían tiempos difíciles, tiempos en los que el Señor le pondría muchas pruebas. La Madre Berenice tiene 45 años y acaba de fundar la Comunidad de las Hermanitas de la Anunciación. Una gran obra nace por la necesidad inmediata de crear un hogar para 12 jóvenes rechazadas de las comunidades religiosas del momento, por su color y condición humilde. 12 jóvenes con deseo y amor de servir a Dios. La sociedad de esta época era muy dura, rígida, y se convirtió en la razón principal para el rechazo de sus negritas, como las nombraba a veces por amor. Desde su inicio, estableció los principios que moverían a la comunidad sin distinción de raza ni condición social, cimentadas en el misterio de la Anunciación: fe, pureza, fecundidad y muy particularmente humildad y sencillez. Una noche la hermana Berenice no podía dormir como muchas otras. Entre angustiada y optimista, reflexionaba sobre el apostolado de la Anunciación. Deben permanecer ocultas, humildes, silenciosas, a ejemplo de nuestra madre y patrona, realizar su apostolado con los niños de toda clase social, sin distinción, y con jóvenes humildes para niños que se deben formar en un ambiente de alegría con canto y música. Nuestra madre Berenice era una verdadera madre que soñaba con la formación del niño. Lo que más insistía ella era la formación del niño en la vida espiritual, religiosa, fundamentarlos muy bien en la vida cristiana y luego continuar con la educación a través de los años que el Señor permitiera ser primaria y secundaria. Para nuestra madre los niños, ella los llamaba los ángeles de Dios en la tierra, por su inocencia, su pureza, su manera de ser tan cándidamente su vida. Nos sembró
en nuestra mente y corazón ese anhelo grande, de manera muy especial, de formar a los niños como verdaderos cristianos y servidores de la sociedad en la vida. Estos primeros tiempos no fueron nada fáciles. Por el contrario, empezaba una nueva comunidad con escasos recursos, casi se diría que nulos. Todo era muy humilde. La escasez de comida era evidente. Aún así lo asumieron como una prueba del Señor para abonar ese camino que la llevaría a formar plenamente esa obra maravillosa de la Anunciación, en la que jóvenes de escasos recursos económicos podrían ser religiosas. En un principio, para no incomodar a la comunidad, se le puso a la casa un letrero: Escuela Doméstica. La madre Berenice sacaba fuerzas donde no imaginaba y día tras día cumplía con todos sus deberes: levantarse, orar, dar gracias a Dios por el nuevo comienzo y sabiduría para seguir de la manera en que Él lo quisiera. Algunas veces duda de la existencia de esta obra. Teme que todo haya sido solo un arranque emotivo y no pueda cumplirle a las hermanitas fundadoras. Sin embargo, Dios ama tanto a la madre Berenice y le acerca personas que apoyarán esta fundación. La madre María Inés de la Presentación, el padre Alfonso Uribe, Monseñor Joaquín Benítez, arzobispo de Medellín, y muchas personas más, almas caritativas que ayudaron a su crecimiento. Visita inesperada. Una tarde antes de que sonara la campana, se presenta el excelentísimo señor arzobispo José Joaquín García. La saluda paternalmente y les dice: vengo a darme cuenta de cómo se han organizado. Recorre la casita con muestra de curiosidad y complacencia. En la cocina destapa ollas y sonríe al darse cuenta que sus hijas practican realmente la pobreza. Les da consejos prácticos a cada una en particular y se va. 3 meses después de iniciada la obra, son tantas las jóvenes que se presentan a la puerta de la pequeña comunidad que la madre Berenice inicia la segunda casa para la Anunciación. Para mantenerse, intentan de todo, porque eran muy pobres, desde una pequeña industria de natillas que vendían a los alumnos del Colegio de La Salle. Luego, arreglo de ropa de fiesta para las personas que lo pidieran. Quedarse quieta no era una característica de la madre Berenice. Así diseña un proceso formativo para la nueva comunidad, al cual llama fábrica de hostias. La aspirante es el abono, la postulante, semilla, grano que germina, la novicia, el trigo del que se prepara la harina, y la profesa, la hostia que se consagra. Dios sigue demostrándole que escucha sus oraciones a través de milagros y sueños.